Vamos más allá de la noticia. Notimundo Estelar en FM Mundo con María del Carmen Álvarez. Y saludamos a esta hora al licenciado Henry Llanes. Él es el presidente del Frente Nacional por un Nuevo IES. Licenciado Llanes, muy buenas noches y gracias por acompañarnos. Le saluda María del Carmen Álvarez. Buenas noches, estimada María del Carmen. Un gusto estar con usted, con Fausto y con la audiencia. Muy amable por la invitación. Gracias a usted por acompañarnos. Una vez más, iniciamos pues el año con grandes preocupaciones acerca del futuro del IES, una institución que lamentablemente no solamente incumple pues los requerimientos ciudadanos con la calidad que se requiere y que se merecen todos aquellos que aportan o que aportaron durante toda su vida laboral, sino que además ahora vemos que se ve entrampada en líos internos que frenan su normal funcionamiento. ¿Qué decir ante esto, licenciado Llanes? Esto tiene un antecedente que nosotros lo dijimos cuando el presidente Lasso puso en vigencia en octubre ese decreto ejecutivo 571 para que se lleve a cabo un proceso de elección en 15 días, como que afiliados al Seguro Social serán, pues digamos, qué sé yo, un número de 100 personas, cuando el Seguro Social, solo afiliados del Seguro Social obligatorio, son más de 3 millones y 600,000, cerca de 600,000 jubilados, sin tomar en cuenta los afiliados de seguros especiales, como el Seguro Social Campesino, trabajo no remunerado del hogar, que si uno se toma en cuenta toda esta población, eso supera los 7 millones de personas. Más o menos sería como el padrón electoral para elegir presidente de la República del año 2007. Entonces, el haber hecho un decreto ejecutivo para que en 2 semanas se lleve a cabo un proceso de elección interna y sobre todo responsabilizándolos a quien son juez y parte, es decir, entregándole esta facultad al presidente del Consejo Directivo del IES, cuando ya había un antecedente, por ejemplo, en el año 2012, cuando ya estaba vigente una reforma al Código de la Democracia, se dispuso de que para los procesos de elección interna, tanto públicos como privados, que requieran de la participación del Consejo Nacional Electoral, es este organismo el que debe organizar esos procesos de elección interna. Así lo dice el artículo 25, numeral 20 del Código de la Democracia. Y no estuvo involucrado. Entonces, el presidente de la República lo excluyó al Consejo Nacional Electoral y también excluyó a los afiliados y jubilados, es decir, a alguien que lo represente, a usted, a Fausto, a mí, y a 3 millones de afiliados y a 600,000 jubilados a través de veedurías. Entonces, pero como hay un dicho que dice nada hoy oculto bajo el sol, en las últimas horas empezó a circular unas fotografías a través de las redes sociales, ¿no?, en donde se ve previamente de que el presidente de la República habría tenido reuniones con el señor Richard Gómez. El señor Richard Gómez es un señor que se enfundó la camiseta de Alianza País, o lo que hoy se conoce como Revolución Ciudadana, y se dijo que en el tiempo del correísmo, él fue candidato a la Asamblea Nacional en su condición de asambleísta. El señor Richard Gómez se visibilizó en el gobierno de Correa a través de esa acción, como ocurre en esta vez. En ese entonces crearon la famosa CUD, con el objetivo de contrarrestar la acción del FUD. Y entonces, lo mismo que hicieron en ese entonces en el gobierno de Correa, hoy en cambio lo hacen con el gobierno de Lasso, o Lasso lo hace con el señor Gómez. Sucede que yo tengo aquí el artículo 28 de la Ley de Seguridad Social, en donde establecía que el colegio electoral, esta norma no estaba suspendida, digamos, no estaba expulsada de la ley, porque la Corte Constitucional en marzo del año 2016 declaró la inconstitucionalidad diferida de este inciso segundo, y en donde el colegio electoral, de una norma que no estaba expulsada, sino que estaba suspendida, hasta que entre en vigencia la reforma. La reforma entró en vigencia el 30 de octubre del año 2022. Entonces, el colegio electoral estaba integrado
por estas organizaciones que las menciono entre comillas. El representante de los asegurados y su alterno serán designados conjuntamente por las centrales sindicales legalmente reconocidas. Las centrales sindicales legalmente reconocidas son las que son parte del PUD, es decir, la CTE, la CEOL, la CEDOCUD, la UGT, el Parlamento Laboral, y hay otra más que está también allí. La Confederación Nacional de Servidores Públicos, con ella son 7. La Unión Nacional de Educadores, 8. La Confederación Nacional de Jubilados, 9. Y las organizaciones legalmente constituidas de los afiliados del Seguro Social Campesino. Entonces la elección tenía que haberse sujetado a este colegio electoral. Y el señor Richard Gómez tenía que haberlo elegido este colegio electoral. ¿Qué sucede? Que cuando se pone en vigencia el decreto ejecutivo 571, se empiezan según las denuncias que ha hecho el PUD, el señor Richard Gómez llevó de la mano al Ministerio del Trabajo a una serie de organizaciones, muchas de ellas desconocidas y fantasmas, ¿no? Las hacen escribir, y entre gallos y medianoche las hacen escribir, salen escritas y son ellas las que le dirigen al señor Richard Gómez como supuesto miembro del Consejo Directivo del IES, el representante de usted, de la audiencia, de los 3 millones de afiliados y de los 600,000 jubilados del Seguro Social Obligatorio, y más los otros hoy que están en la reforma, como el Seguro Social Campesino y el trabajo no remunerado en el hogar. Se puede imaginar, estimada María del Carmen, que una institución tan grande, con enorme responsabilidad social en materia de salud y con enorme responsabilidad económica, que tiene que pagar las pensiones jubilares a los jubilados, personas que aportaron para la jubilación, y esto tengo que decirle a la audiencia, uno desde el primer día cuando es afiliado empieza a aportar de su salario para la salud, para la jubilación, para el fondo de cesantía, para el fondo de reserva. También se da una contribución al Seguro Social Campesino, y también se sostiene todo lo que es la estructura orgánica funcional del Seguro Social, de la aportación. Nosotros aportamos con el empleador el 20.6% de la remuneración mensual. Nosotros los afiliados somos los que pagamos a toda la nómina del Seguro Social, a todos los insumos y los servicios que en la parte administrativa gasta el Seguro Social, de ese 20.6%. Más del 3% les transferimos a toda la parte administrativa operativa del IES para pagar sueldos, para pagar servicios, y pagamos sueldos nosotros, desde el presidente del Consejo Directivo del IES hasta quien cuida la puerta de ingreso a los hospitales. Ahora, o a las oficinas del IES. Licenciado Llanes, un nombramiento que según las denuncias que se han presentado no cumple con los requisitos legales, el tema de la normativa por la cual se pasaron por alto, el tema de también el juez que supuestamente no estaba tampoco facultado, el FUD habla de de recursos judiciales que están pendientes, pero ¿qué va a pasar ahora? Porque tampoco se puede paralizar, como lo dije al inicio de esta entrevista, el normal funcionamiento del IES. Obviamente todos los afiliados necesitamos que siga funcionando de forma adecuada para resolver todos los problemas que se están dando. Ya lo ha visto usted, la falta de medicinas continúa, a pesar de que se dio pues el ofrecimiento de que esto no iba a continuar y que es un problema que iba a ser resuelto. Sí, lo que pasa que, estimada María del Carmen, las cosas que hacer es en el marco de la Constitución, de la ley y del reglamento. Claro que la ley de seguridad social no tiene reglamento. Por eso es que muchas de las acciones que vienen aplicándose desde el año 2001 hasta la actualidad, yo le denuncio al país, desde el año 2001, desde el 30 de noviembre del 2001, nunca se ha puesto en vigencia el reglamento para la aplicación de la ley. Aquí tengo la ley. Y muchos de los artículos que están en la ley, muchos, dice que se tiene que aplicar el artículo de la ley en función del reglamento, no en función de resoluciones del Consejo Directivo del IES. Entonces sucede que al no haber reglamento, y como hay disposiciones en los artículos que se lo haga vía reglamento, pero han tomado decisiones, por lo tanto esas decisiones son ilegales. Mire que desde el 30 de noviembre del año 2001. O sea que diga usted, con una auditoría forense
que se debería aplicar al manejo de los presupuestos de salud, del fondo de pensiones, inversiones, etcétera, etcétera, contratos. Muchas ilegalidades se van a detectar y obviamente se tiene que determinar responsabilidades. En el caso del señor Richard Gómez, también aparece en una foto que circula en las redes sociales. Además de haber tenido una reunión privada, pero alguien les tomó la foto del presidente Lasso con el señor Richard Gómez. También aparece del señor Ortega con el señor Richard Gómez. El señor Ortega, me refiero al presidente del Consejo Directivo del IES. Entonces, mira, aquí hay cosas que no son transparentes. Hay acciones opacas y me parece una indelicadeza del gobierno nacional, del presidente Lasso y del señor Ortega, que tengan que estar ellos manejando los recursos del seguro social obligatorio, que debería ser una vergüenza, porque el Estado, al gobierno nacional yo le digo, y el gobierno sabe, el Estado es enormemente moroso, y por lo tanto, de acuerdo al artículo 29 de la Ley de la Seguridad Social, no debería estar integrando el Consejo Directivo del IES. Y entonces, digo usted, sin embargo, para ellos no hay respeto, no hay un manejo, digo usted, tinoso, delicado, porque si el Estado estuviera al día en los pagos, que no lo está, porque sucede que hay deudas en materia de salud acumuladas desde el año 2006, en el 40%, claro, desde el año 2012. Se han tomado recursos para prestaciones de personas que no son afiliadas al Seguro Social. Se han tomado $727 millones de los fondos del Seguro Social para atender las prestaciones del Seguro Social campesino. La atención médica en el Seguro Social, querida María del Carmen, nosotros, usted, yo y la audiencia, los afiliados del Seguro Social obligatorio, nosotros les pagamos sin costo, gratuitamente, a 6 millones de personas que reciben atención médica en los hospitales del IES y los hospitales en el Ecuador. Los terrenos, los edificios, las oficinas, la infraestructura médica que tienen los hospitales, más de 100 centros, hospitales y centros médicos en el Ecuador construidos por el Seguro Social, toda esa infraestructura, todo ese patrimonio es hecho con la plata de los afiliados. El gobierno tiene que saber esto. Es decir, entonces, el IES ha sido utilizado por varios gobiernos de turno. Lastimosamente se lo ha usado como un instrumento político. Pero ¿qué hacer frente a esto, el licenciado, en estos pocos minutos que nos quedan de entrevista? Hablemos de soluciones. ¿Qué es lo que queda por hacer en estos momentos? ¿Cómo vemos el 2023? ¿Cuáles son las acciones que esperan ustedes que se den para de alguna manera recuperar al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social? La próxima semana tenemos que revisar, querida María Carmen, 75,000 firmas en el Consejo Nacional Electoral. Ya se revisó los formularios en diciembre pasado, de los más de 9,000 formularios en donde están las 75,000 firmas, el 97% fueron avalizados, es decir, no tuvieron problemas, fueron desechados el 2.35 de los formularios. Entonces la próxima semana tenemos que chequear las firmas. Allí tenemos 4 cosas, María del Carmen, muy rápido. A ver. Reordenar, reestructurar el Consejo Directivo del IES para que en vez de que existan 3 miembros, existan 5, 2 que representen a los afiliados, 1 los jubilados. El objetivo fundamental es tener el control del Consejo Directivo del IES. El objetivo fundamental es tener la mayoría de votos en el Consejo Directivo del IES. Entonces, si tenemos 2 afiliados elegidos por los 3 millones a través de padrón y uno de los jubilados elegido a través del padrón de los 600,000 jubilados, ahí tendríamos los 3. Y ahí sí habría representatividad, digamos. Sí, claro, y tiene que ser mediante una elección directa, sencilla, participativa, sin exclusión. Es más, hay una disposición de la Corte Constitucional que dice que la integración del Consejo Directivo del IES, en el caso de los asegurados y en el caso de los empleadores, debe darse bajo 3 principios: de igualdad, de participación y de inclusión. Y dice la sentencia de la Corte Constitucional, en la que todos, no dice una parte, en la que todos los asegurados y los empleadores del Seguro Social participen en la designación de los miembros del Consejo Directivo del IES. Y eso no se está cumpliendo. ¿Cuál mecanismo es? El único mecanismo
es la vía democrática, querida María del Carmen. Así que la una idea es esa. También estamos para reestructurar el Banco del IES, también está dentro de la propuesta de la reforma, porque esto es bajo iniciativa popular normativa. Y le digo a la audiencia que revise lo que dice el 103 de la Constitución de la República, y hay otras disposiciones en el Código de la Democracia, la Ley Orgánica de la Función Legislativa, la Ley Orgánica de Participación Ciudadana, en donde se normatiza, digamos, el procedimiento de la reforma de la ley a través de este concepto de la iniciativa popular normativa. Entonces el directorio del Banco del IES también está dentro de la propuesta de la reforma. Dentro de la reforma también está para que el Banco del IES sea una banca de primer piso y para que el Estado, miren en lo que usted decía en el dinero, el Estado le debe más de 9,000 millones de dólares en bonos. Es decir, el IES tiene inversión en papeles o en bonos del Estado sobre los 9,000 millones de dólares. Aparte de eso, es la deuda de salud del 40%, de la entrega de recursos al Seguro Social Campesino, que son cerca de 1,000 millones de dólares. Allí esa deuda a diciembre del año pasado superó los 9,000 millones de dólares. De manera que sumando los dos rubros, allí tenemos 18,000 millones de dólares. Más otras deudas que son de otros conceptos. La deuda que tiene el Estado con el Seguro Social casi se aproxima al presupuesto general del Estado de este año, es decir, los 30,000 millones de dólares. Entonces decimos nosotros, ¿cómo el Estado va a pagar esta enorme deuda? Nosotros en la reforma le hemos propuesto de que el Seguro Social tenga participación accionaria en los contratos petroleros, en la refinación del crudo, en las telecomunicaciones, en la explotación de la minería metálica, en las telecomunicaciones, en la telefonía celular. Es decir, solo así el Estado podría pagar esa enorme deuda que tiene con el Seguro Social. Entonces esto requiere de una reforma, en el marco legal la estamos haciendo, pero hay que hacer una reingeniería en el ámbito administrativo, hay que hacer una reingeniería en el manejo de la salud. Mire que la semana pasada, que este ya es un problema que viene desde el gobierno de Moreno, aquí no hay compasión, aquí no hay solidaridad en el gobierno. Aquí más bien lo que quieren los gobernantes es que los jubilados se mueran en el camino. No hay atención médica para los jubilados del Seguro Social obligatorio ni tampoco para los afiliados del Seguro Social obligatorio. ¿Qué sucede? Que hay personas que tienen enfermedades catastróficas, enfermedades degenerativas, cáncer, leucemia, y que se ven obligados. Ya salieron la semana pasada y en esta semana van a seguir saliendo, yendo a los hospitales, a golpear las puertas que los atiendan. Pero no puede ser así. Este maltrato abusivo, descomedido, irrespetuoso del gobierno y de quienes dirigen el IES en contra de los afiliados, en contra de aquellos que aportaron 30 años. Así es. 35 años. Así es, definitivamente. De acuerdo con usted, ingeniero, y podríamos extendernos muchísimo tiempo más hablando de este tema, sin lugar a dudas. Hay mucho por hacer, hay muchas deudas, y no me refiero únicamente a las deudas económicas, sino las deudas que de verdad se mantienen por temas de valores morales, con una institución que, como usted lo dice, una institución que pertenece a los afiliados, porque no es de los gobiernos de turno, es de los afiliados. Ellos son los dueños del IES y definitivamente ante ellos hay que responder. Hay que ver cuáles de esas opciones que se proponen son viables. Esperemos que algunas de ellas sí lo sean, y en todo caso, pues, que la institución pues pueda no solamente pensar en el presente, sino también en el futuro de todos aquellos afiliados y próximamente pues jubilados que estén dentro del sistema. Licenciado, pues como le dije, lo invito pues para en otra ocasión continuar con esta conversación. Gracias nuevamente y estaremos pendientes de lo que suceda en las próximas semanas. Es el licenciado Henry Llanes. En segundos, dos cositas nomás. La una es la reforma a la ley que seguramente este fin de mes ya se comunicará a la Asamblea Nacional una vez que verifiquemos las firmas. Y lo segundo, querida María Carmen, este fin de mes yo le entregaré a los afiliados y a los jubilados, a la audiencia, a la ciudadanía, un libro que se llama El IES al borde del abismo, y allí hacemos un inventario de todo este daño, de todo este perjuicio que le han causado los gobiernos al Seguro Social, es decir, a los afiliados, a los trabajadores de este país. Lamentable, ingeniero, el licenciado, Henry Llanes, presidente del Frente Nacional por el Nuevo IES. Gracias por estar nuevamente junto a nosotros. Una buena noche. Igual. Un saludo para usted y para la audiencia. Muy amable.